¿Y ahora qué hago yo? Esa pregunta se le escapó a Nuria Roca entre lágrimas contenidas y una sonrisa temblorosa mientras abrazaba por última vez a su hija Olivia en el aeropuerto, rodeada de maletas, de besos interminables y de esa mezcla agridulce que solo conocen las madres cuando ven volar a uno de sus pichones. 2 días intensos, repletos de comida casera, de abrazos que se alargaban más de la cuenta y de risas nerviosas que intentaban disimular el nudo en la garganta. La familia al completo se había reunido para despedir a la Benjamina, esa adolescente de casi 16 años que, siguiendo los pasos de sus hermanos mayores, se marchaba a estudiar al extranjero y dejaba un hueco enorme en la casa de Pozuelo y en el corazón de todos. Olivia había crecido delante de los ojos de Nuria y de Juan del Val como esa niña que un día ocupó el último asiento del coche familiar y que de pronto se había convertido en una joven alta, segura, con opiniones propias y una maleta llena de ilusiones. Nacida un 8 de octubre de 2010, llegó para completar el sueño de una madre que siempre había deseado una hija y que eligió para ella un nombre que evoca paz y belleza. Desde el primer momento fue la princesa de la casa, la más mimada, la que mandaba sin saberlo del todo, o sabiéndolo demasiado bien, como confesaba Nuria entre risas, la que manda, lo es todo, y lo malo es que lo sabe. Con los años se transformó en esa adolescente que robaba la ropa de su madre, que calzaba un número más y que empezaba a descubrir el mundo con los ojos bien abiertos. Ahora daba el paso que ya habían dado Juan y Pau, marcharse temporalmente a otro país para formarse, para madurar, para vivir experiencias que solo se viven lejos del nido. Nuria recordaba perfectamente cómo había sido cuando ella misma, siendo mucho más joven, se había embarcado en una aventura similar en Estados Unidos. Allí engordó 12 kilos a base de leche con chocolate, se saltó casi todas las verduras y hasta acabó en un baile de graduación invitada por un chico que le puso la pulsera. Aquellos meses le dejaron un sabor a libertad y a descubrimiento que ahora veía reflejado en los ojos brillantes de su hija. Juan y Pau ya habían pasado por lo mismo. El mayor, de 24 años, había estudiado un doble grado de publicidad y marketing y ahora trabajaba en el equipo de producción de Supervivientes, viajando a Honduras y viviendo intensas jornadas lejos de casa. Pau, a punto de cumplir 21, también había estado fuera y se orientaba hacia el mundo de la comunicación. Olivia, sin tener aún claro qué camino profesional tomaría, sabía que necesitaba ese año de inmersión, de independencia, de crecer sin la red de seguridad constante de sus padres y hermanos. Los 2 días previos a la partida fueron un torbellino de emociones. La casa se llenó de olores a arroz al horno, a paella, a esos platos que Nuria prepara como si cada cucharada pudiera guardar un trocito de hogar para llevarse en la maleta. Comieron todos juntos, hablaron de tonterías y de cosas importantes, se rieron de anécdotas viejas y se miraron con esa intensidad que solo aparece cuando alguien se va. Juan del Val, el padre, le regaló a su hija un abrazo largo y un mensaje simple pero poderoso: disfruta. Esa palabra encapsulaba todo lo que querían para ella. Que disfrutara de las clases, de los amigos nuevos, de los errores, de los aciertos, de las noches de insomnio y de las mañanas de sol diferente. Que disfrutara sin culpa, sabiendo que en casa la esperaban con los brazos abiertos. En el aeropuerto las despedidas se multiplicaron. Juan, el hermano mayor, se despidió de su hermana pequeña con esa mezcla de orgullo protector y nostalgia. Pau, el mediano, también se acercó, consciente de que la casa iba a sonar distinta sin la voz de Olivia llenando los pasillos. Nuria no podía dejar de abrazarla, de besarla, de mirarla como si quisiera grabarse cada detalle de su cara. «Uf, ¿y ahora qué hago yo?», escribió después en sus redes, acompañando las fotos de la familia al completo. «Vaya 2 días intensos. ¡Qué bonitos! Cuántos besos, cuántos abrazos, cuánta comida, jajajaja, y cuánto amor. Lo que te vamos a echar de menos, Olivia». Esas palabras, tan honestas, tan de madre, resonaron en miles de personas que también han sentido ese vacío cuando un hijo se marcha. El síndrome del nido vacío no llega de golpe. Llega a pedacitos. Primero se va Juan a trabajar lejos, luego Pau a estudiar, y ahora Olivia. Nuria lo había confesado en alguna entrevista. Cuando ve una habitación con la puerta abierta y nadie dentro, siente un pequeño vértigo. Le gusta el ruido de la casa llena, las discusiones, hasta los ladridos de las perras. Le gusta la armonía imperfecta de todos juntos. Ahora esa armonía se transformaba. Quedaban ella y Juan, con más silencio del que estaban acostumbrados, con más tiempo para mirarse y recordarse que también son pareja, no solo padres. Pero el amor no se diluye con la distancia. Se transforma. Se convierte en videollamadas a horas raras, en mensajes de ya he llegado, en paquetes con galletas caseras enviados por correo, en la anticipación de las vacaciones cuando todos vuelvan a reunirse. Olivia había sido siempre la más adolescente de los tres,
La que robaba ropa, la que tenía gustos propios, la que soñaba de pequeña con ser cantante y ahora exploraba otras posibilidades. Nuria y Juan siempre habían respetado el ritmo de cada hijo. No empujaban, acompañaban. Les habían dado herramientas, valores, el ejemplo de un matrimonio que lleva más de 25 años juntos, abierto, sincero, lleno de proyectos compartidos y de risas. Les habían enseñado que la vida se construye con trabajo, con curiosidad y con la capacidad de soltar cuando toca soltar. Ahora le tocaba a Olivia soltar el nido durante un tiempo y a ellos aprender a vivir con ese hueco. Los recuerdos se agolpaban en la mente de Nuria mientras regresaba a casa sin su hija. Las fotos de Olivia de bebé en brazos, la ecografía en 3 dimensiones que se hizo en el hormiguero cuando aún no había nacido, la sorpresa de la niña de 8 años visitando a su madre en el plató, los viajes familiares a París, a Egipto, a Turquía, a Menorca, a Cádiz. Cada vacación, cada comida, cada discusión por la ropa prestada formaba parte de un álbum invisible que ahora se llevaba Olivia en la maleta junto a los libros y la ropa. Nuria pensaba en cómo su propia madre, N, y su padre, Alfred, habían sabido mantener una relación cercana a pesar de la separación de hacía más de 50 años. Habían demostrado que la familia se redefine, que el amor parental no se rompe con las distancias ni con los cambios de etapa. Juan del Val, desde su lado, también sentía el peso de la despedida. Él, que había escrito sobre el amor y la vida, que había ganado el Premio Planeta y había dedicado palabras emocionadas a sus hijos en su discurso, sabía que este momento formaba parte del ciclo natural. Había abrazado a Olivia con la fuerza de quien sabe que no puede retenerla, solo lanzarla con confianza. Disfruta, le había dicho, y en esa palabra cabían todos los consejos que un padre puede dar. Sé valiente, sé curiosa, sé tú misma, llama cuando lo necesites, pero sobre todo vive. La casa de Pozuelo iba a sonar diferente. Las perras notaban la ausencia. Las habitaciones de los hijos, antes llenas de vida a distintas horas, se quedaban más quietas. Nuria se imaginaba preparando el desayuno solo para 2, o a veces para 3 cuando alguno de los mayores volviera de visita. Se imaginaba las conversaciones nocturnas con Juan, repasando el día, hablando de trabajo, de planes, de esa nueva etapa en la que el matrimonio recuperaba un poco de espacio propio. Pero también se imaginaba las videollamadas con Olivia, viéndola en un entorno nuevo, con amigos nuevos, con un acento ligeramente cambiado, con historias que contar. Esa era la recompensa, verla crecer, verla independizarse, verla convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. Había momentos en los que Nuria se sorprendía a sí misma mirando fotos antiguas. Olivia de pequeña, con el pelo corto, con esa sonrisa que ya anunciaba carácter. Olivia adolescente, más alta que su madre, compartiendo looks, compartiendo secretos. Olivia en la cocina ayudando a preparar el arroz al horno, el plato que une a la familia con la tierra valenciana de Nuria. Cada imagen era un recordatorio de que el tiempo no se detiene, de que los hijos no son eternos en casa, de que el amor de madre se demuestra también dejando marchar. La decisión de enviar a Olivia al extranjero no había sido improvisada. Formaba parte de una filosofía familiar de apertura al mundo. Nuria había vivido esa experiencia, Juan y Pau también. Sabían que un año fuera enseña autonomía, resiliencia, empatía. Enseña a resolver problemas sin tener a los padres al lado, a gestionar el dinero, a hacer amigos en otro idioma, a sentirse a veces sola y a descubrir que la soledad también se supera. Olivia estaba lista. Tenía la madurez suficiente, el apoyo incondicional de su familia y la curiosidad necesaria para aprovechar cada día. Mientras el avión despegaba, Nuria se quedó un rato más en el aeropuerto, mirando por la ventana, sintiendo esa mezcla de orgullo y melancolía que solo las madres conocen. Juan estaba a su lado, en silencio cómplice. Los hermanos mayores también. Nadie necesitaba decir mucho. Todo estaba dicho en los abrazos, en las fotos, en las palabras escritas después. Lo que te vamos a echar de menos, Olivia. Y sin embargo, también había una certeza: volvería. Volvería más fuerte, más sabia, más ella. Y cuando volviera, la casa se llenaría otra vez de su voz, de sus risas, de sus historias. La vida de Nuria Roca siempre había sido un equilibrio entre la pantalla y el hogar, entre los focos de la roca o el hormiguero y las noches en familia. Ahora ese equilibrio se reajustaba. El trabajo seguiría,
Los proyectos seguirían, pero el corazón tenía un espacio reservado para la distancia. Cada mensaje de Olivia sería un regalo. Cada visita, una fiesta. Cada regreso, una celebración. Había pensado mucho en lo que significaba ser madre en esta etapa. Ya no se trataba de cambiar pañales ni de ayudar con los deberes. Se trataba de confiar, de soltar, de estar disponible sin invadir. Se trataba de celebrar cada logro a distancia y de sostener cada tropiezo con palabras de aliento. Se trataba de recordar que los hijos no son posesión, sino préstamo temporal, y que el mayor éxito es verlos volar lejos y regresar cuando quieran. Olivia se llevaba consigo no solo ropa y libros, sino todo el amor acumulado en 15 años y medio. Se llevaba las lecciones de sus padres, el humor de sus hermanos, la tradición valenciana, las ganas de descubrir. Y dejaba detrás un vacío que, con el tiempo, se llenaría de orgullo. Nuria sabía que habría noches en las que se despertaría pensando en ella, preguntándose si habría comido bien, si habría hecho amigos, si se sentiría a gusto. Pero también sabía que esas preocupaciones formaban parte del paquete de ser madre, y que la confianza era más fuerte que el miedo. La familia del Val Roca siempre había viajado junta. Habían recorrido países, habían compartido mesas en distintos continentes, habían creado recuerdos que ahora servían de ancla. Esos recuerdos le dirían a Olivia, en los momentos de duda, que tenía un hogar al que volver, una familia que la esperaba sin condiciones. Y le dirían a Nuria, en los momentos de silencio, que había hecho bien su trabajo, criar hijos capaces de irse y de regresar. ¿Y ahora qué hago yo? La pregunta seguía resonando. Ahora seguiría trabajando, seguiría amando, seguiría cocinando para los que quedaban en casa, seguiría enviando mensajes de ánimo, seguiría contando los días hasta el próximo reencuentro. Ahora aprendería a habitar de otra manera el espacio familiar. Ahora celebraría cada pequeño avance de Olivia desde la distancia. Ahora, sobre todo, seguiría siendo madre, aunque la forma de ejercer esa maternidad hubiera cambiado para siempre. Los días siguientes fueron de adaptación. La casa se sentía más grande y más pequeña a la vez. Más grande porque faltaba una persona, más pequeña porque el silencio ocupaba más espacio. Nuria y Juan se reencontraron en esa nueva intimidad, recordando por qué se habían elegido hacía tantos años. Hablaron de planes, de viajes futuros en los que pudieran reunirse todos otra vez, de cómo apoyar a Olivia sin agobiarla. Hablaron también de sus propios sueños, de los que a veces se aparcan cuando los hijos son pequeños y que ahora podían retomar con más calma. Juan, desde su mirada de escritor, probablemente ya estaba guardando detalles para alguna futura página. Nuria, desde su instinto de comunicadora, compartía con naturalidad lo que sentía, sabiendo que muchas madres se verían reflejadas. Porque este momento no es exclusivo de las famosas. Es universal. Es el momento en que el nido se vacía un poco más y la vida familiar entra en una nueva fase. Olivia, a miles de kilómetros, empezaría clases, conocería compañeros, se enfrentaría a desafíos y a alegrías. Y cada noche, o cada mañana según el uso horario, podría abrir el teléfono y encontrar mensajes de casa. Mensajes de te queremos, de cuéntanos cómo te va, de aquí estamos. Esa red invisible de amor era lo que la sostendría cuando la nostalgia apretara. Nuria pensaba a menudo en cómo había cambiado su propia relación con sus padres. A pesar de la separación antigua, N y Alfred seguían siendo un referente de cercanía. Ella misma había reunido a sus padres en Navidad, demostrando que la familia puede reinventarse. Ahora le tocaba a ella reinventar su rol con Olivia. Ya no era la madre que controlaba horarios y deberes. Era la madre que acompañaba a distancia, que celebraba logros por videollamada, que esperaba con ilusión el próximo abrazo físico. El tiempo diría cómo se desarrollaría esta etapa. Quizá Olivia descubriría una pasión nueva, quizá confirmaría alguna intuición, quizá simplemente maduraría de una forma que solo se madura lejos de casa. Lo importante era que lo hiciera con la seguridad de saberse querida.
Y esa seguridad se la habían dado Nuria y Juan día tras día, año tras año, con su ejemplo, con su presencia, con su amor incondicional. Mientras tanto, en la casa de Pozuelo, la vida continuaba. Había programas que preparar, libros que escribir, perras que pasear, hijos mayores que regresarían de visita. Había también ese espacio nuevo, ese silencio que a veces pesaba y a veces liberaba. Había la certeza de que el amor no se mide por la proximidad física, sino por la intensidad con la que se siente. ¿Y ahora qué hago yo? Ahora sigo queriendo. Ahora sigo confiando. Ahora sigo siendo madre de 3 hijos maravillosos, uno de los cuales está empezando a escribir su propia historia lejos de casa. Y esa historia, aunque se escriba a kilómetros de distancia, seguirá formando parte de la gran historia familiar que Nuria Roca y Juan del Val han construido con tanto cuidado y tanto cariño. Porque al final, los hijos se van, pero el amor se queda. Y ese amor es suficiente para llenar cualquier vacío, para transformar cualquier vértigo en orgullo, para convertir cualquier despedida en el principio de una nueva y hermosa etapa.